una palabra tuya no la podemos comprar. Por eso hay gente pagando miles de dinero, Señor, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el terapeuta. Pero nosotros, Señor, como nos has regalado la fe, acudimos a ti, Señor. Mira las manos que se han levantado, oh Dios del cielo. Son manos, en primer lugar, de personas que tienen fe, Señor, de que te suplicamos por las peticiones y las necesidades que hay, Señor. Pero si no hay un cambio en nosotros, por favor, cambia nuestra vida, Padre, antes de respondernos. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor del cielo, por las ofrendas, por los diezmos, por aquella persona que cantó con gozo y alegría, Señor del cielo. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias y desde ya, Señor, oramos por esta cena evangelística, Señor, que las tarjetitas que hemos dado, oh Dios del cielo, lleguen con la persona adecuada. Si usted tiene una tarjetita en su Biblia, en el nombre de Jesús, sáquela de ahí, vaya a buscar una persona para entregársela, porque tenemos que promover y propagar este evangelio precioso y maravilloso. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en esta noche a través de tu palabra, como sueles hacerlo, y te damos gracias por esta reunión, y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver ahí algo muy bonito, muy interesante, que el apóstol Pablo le escribe a los fieles de la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice la palabra en el nombre de Cristo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Era una iglesia ejemplar, la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué hacía, hermano, ejemplar esta iglesia? Esta iglesia era un ejemplo porque era una iglesia que se mantenía firme a pesar de las circunstancias. Usted que es cristiano y que ya lleva tiempo, hermano, en el evangelio, usted sabe que nosotros como cristianos pasamos por diferentes etapas y periodos, pero eso da como resultado hasta el día de hoy que nosotros podemos decir confiadamente que el que nos ha sostenido en el evangelio se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. No desmayamos. Yo creo que las circunstancias en las que nos vemos envueltos, hermano, enredados, por decirlo así, van haciendo que nosotros seamos firmes en cuanto a este evangelio, hermano. Y Pablo estaba contento. Yo creo que se sentía, si podemos utilizar esta palabra, orgulloso de los tesalonicenses, porque esta gente se mantenía firme en Dios. Y eso es a lo que nos llama precisamente este evangelio. Nuestra firmeza, hermano, no está en las personas, nuestra firmeza no está en el dinero, nuestra firmeza ni siquiera está en la salud, nuestra firmeza está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que no nos ha, hermano, dejado ni nos ha mentido. Entonces, por eso Pablo se atreve a mandar una carta, a escribir esta carta, juntamente con aquellos discípulos que había engendrado a través de la palabra bendita del Señor por medio del Espíritu Santo, a Silvano y Timoteo. Y aquella iglesia era una iglesia encomiable. ¿Por qué encomiable? Porque se mantenía firme en el Señor. Como muchos tal vez de nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Porque yo no puedo predicarle a usted un evangelio
donde nos van a meter a nosotros, hermano, en una cúpula y nada nos va a pasar. Pero sí puedo predicarle de un evangelio por experiencias propias y que usted también ha venido pasando, y si no las ha pasado, las va a pasar. Pero en este evangelio donde nos enfermamos, donde hay escasez, donde hay problemas familiares, el que nos ha sostenido se llama Jesucristo, y lo que ha enviado para sostenernos es la palabra bendita del Señor, la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y los de Tesalónica eran un ejemplo, hermano. ¿Por qué? Porque en medio de circunstancias, por eso es que hoy, hermano, se predica mucho acerca de la prosperidad y te llevan a un grado de motivación, una acción motivacional, te venden una idea, y nosotros, hermano, le servimos al Señor, le damos al Señor, compartimos lo que Dios nos da a nosotros, y muchas veces, hermano, hemos salido de ese enfrascamiento, podríamos decir, de esa avaricia, porque Cristo Jesús nos quita la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el amor al dinero, pero más que el dinero, que por nombre tiene el nombre de un Dios que es Mamón, que es el Dios del dinero. Nosotros, hermano, ahora más que nunca sabemos que nos debemos a Cristo Jesús el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Porque no queremos ver el evangelio como un negocio humano, sino como, no me gusta usar esta palabra, pero no tengo otra, porque nuestro negocio es espiritual, porque Dios nos ha alcanzado, hermano, y lo primero que hizo el Señor en nosotros es cambiar nuestra vida, darnos paz en medio de circunstancias difíciles. Y por eso es que nosotros predicamos este evangelio, porque sabemos que el único que puede levantar al que se cae se llama Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y entonces Pablo, un hombre que amaba, hermano, al Señor Jesucristo y que fue alcanzado, y Pablo se gozaba al hablar allá en la carta a los romanos y decir: Pablo, siervo de Dios, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Sabía cuál era su posición, y la primera posición que uno tiene es llamado a ser siervo, y luego vendrán de parte del Señor quizá otros privilegios para uno. Entonces los de Tesalónica eran admirables porque se mantenían firmes en Dios, a pesar de las grandes persecuciones que sufrían, a pesar de que tenían algunas dudas, pero se mantenían firmes en el Señor. Y podemos decir, como nosotros ahora acotamos, sabían en quién habían creído. Y entonces Pablo viene y les escribe, y digamos, a la iglesia de los tesalonicenses, de Dios Padre y el Señor Jesucristo, y hay una salutación muy importante. Dice: gracia a vosotros y paz, que son dos atributos, hermano, divinos del Padre, pero también son dos atributos, hermano, del Hijo. Gracia a vosotros y paz les sean concedidas, porque la gracia que sobrepasa todo entendimiento no es humana. La gracia que sobrepasa todo entendimiento viene de la presencia del Dios bendito. Y entonces esta iglesia, Pablo viene y en el versículo número 2 dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Es importante, hermano, que nosotros oremos los unos por los otros.
que oremos por los que están sirviendo, que oremos por los que están en eminencia, que le demos gracias a Dios por estas personas y que se mantengan firmes, hermano, firmes en el Evangelio. Porque es una batalla, es una lucha en donde quieren a nosotros desplazarnos. Pero bendito sea el Señor, porque usted y yo sabemos en quién hemos creído. Y entonces Pablo viene y dice: siempre damos gracias a Dios, porque ellos eran ejemplares. ¿En qué era ejemplar esta gente de Tesalónica? ¿Por el dinero que tenían? No, ellos eran un ejemplo de fe. Fe. Esa fe, hermano, que los mantenía. Y por eso Pablo habla, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Es inminente, es necesario que oremos los unos por los otros, porque orar usted por mí y yo por ustedes es como que si nos levantaran las manos para mantenerlas firmes hacia el Dios del cielo, hacia el Dios de la gloria, que es una señal de victoria. Y entonces, gracias a Dios por todos vosotros. Era encomiable. Estaba feliz el apóstol al escribir esta carta. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica venían a constituirse, hermano, en un ejemplo de fe, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. En cada una de sus oraciones estaban los de Tesalónica. No era una congregación muy grande, pero Pablo se sentía feliz porque sabía en quién ellos habían puesto su confianza. Y había evidencia. Por eso en el versículo número 3 dice, mire, que esta gente hubo un crecimiento. ¿Usted sabe que hay crecimiento espiritual? Sí. Que a nosotros todavía se nos predica que no tengamos como por costumbre, como algunos tienen, que dejan de congregarse. Eso es para niños. Eso es para infantes. Pero esta gente, hermano, ¿sabe en qué crecieron? ¿Está creciendo usted en el Evangelio? Tenemos que crecer en el Evangelio. Usted tiene que crecer. Yo tengo que seguir creciendo en este Evangelio, porque el Evangelio no tiene límite. Y estos hombres crecieron en fe. Un crecimiento que no le van a... ¡Hala! ¿Cómo tienes de fe? No, a nadie le importa que usted tenga fe, pero esta fe que usted tiene, ¿sabe para qué es? Para seguir creyendo en las bondades, en las virtudes del Señor Jesucristo y seguir creyendo en la palabra del Señor. Si usted no crece en fe, por eso es que los privilegios los usan para amarrarnos. Pero a usted y a mí lo que nos ha amarrado es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir en esta noche, porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza. Y entonces esta gente muy sencilla, muy humilde, hermano, me he topado con gente que a veces apenas puede leer, los que apenas pueden, que son los más avanzados, los otros no saben leer, pero a veces tienen cosas que yo no tengo. Y es de lo que estamos hablando, de la fe. Entonces era encomiable la fe que estos hombres habían alcanzado, porque, hermano, mire, porque hoy nos enseñan. Hoy se nos está enseñando la doctrina de la prosperidad. Y qué bonita es, ¿verdad? ¿No le gustaría andar en helicóptero a usted?
¿No le gustaría tener carro nuevo a usted? Dios guarde con carro nuevo usted y yo. Si con carro viejo no subimos a nadie, con carro nuevo, Dios mío, nos agarramos ahí en el parqueo. Sí. Pero esta gente, Pablo, estaba anonadado con sus lágrimas, porque esta gente estaba creciendo en fe. Qué lindo es ese crecimiento en fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ellos estaban aquí. Por eso Pablo dice que siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de ustedes, de vosotros en nuestras oraciones. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque estos hermanos habían crecido en fe, estaban tristes. En la segunda carta habla de que ellos se pusieron tristes en un momento determinado, porque creyeron que sus muertos no tenían esperanza. Y entonces Pablo les escribe y les dice: no sean como los demás. ¿Por qué? Porque sus muertos tienen esperanza. Porque los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados y tendremos un encuentro en los aires juntamente con ellos, a esperar, a unirnos al Señor. Y creían todo esto. La muerte no es el final. La muerte es el principio de otra vida maravillosa que Dios tiene no para nosotros, sino para todos aquellos que le aman. Pero Pablo venía y les encomiaba, los exhortaba a que crecieran en fe. Cuida tu evangelio. Cuidemos nuestro evangelio. No seamos gente indolente, sino seamos gente correcta. Usted no se fije en los demás, en el que viene tarde, hermano, no se fije en ellos. Busquemos los buenos ejemplos de la gente que siempre se congrega, de la gente que siempre está alabando, de la gente que siempre está glorificando el nombre del Señor. Esta gente creció en fe. Y entonces Pablo habla y dice: tengo presente, como que si lo estuviera viendo, sin cesar, delante de nuestro Dios y Padre, vuestra ¿qué? Obra de fe. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué quiere servir? ¿Por qué nosotros ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Porque tenemos fe, no porque Dios nos va a dar. Dios ya nos dio, y esa fe nos lleva a servirle, y esa fe nos lleva a glorificar el nombre del Señor. Esa fe, esta gente estaba creciendo en fe ante la escasez, ante las luchas. Por eso dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Qué estás haciendo con la fe? ¿Qué estás haciendo con la fe? La fe es una fe activa. No era un hombre de fe. 120 años predicando, porque tenía fe, no en la gente, tenía fe en un Dios que es veraz, tenía fe en un Dios que cumple, tenía fe en un Dios maravilloso, porque la fe nos hace actuar y nos hace trabajar. Aleluya. Eche una revisada a los héroes de la fe. La fe no es para llevarse nada de aquí, pero Dios dice en su palabra que hay una patria celestial, que hay una patria, que hay una nueva Jerusalén,
que se celebrarán las bodas del Cordero. ¿Para qué sirve la fe? La fe no sirve ni siquiera para agradarte a ti mismo. Esa no es fe. Nos saldríamos del canon bíblico. Porque la fe es para agradar a Dios. ¿Para qué quieres fe? Ay, yo quiero fe, quiero un carro. Ay, yo quiero para tener mujer. No, hombre, para eso tienes que hablar. La fe, tu fe, mi fe, es para agradarlo a Él. Cuando nosotros esa fe activa, esa fe, hermano, que el Señor dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, desarráigate, y el monte se va a desarraigar. ¿Qué es lo que te hace trabajar? ¿El conocimiento o la fe? Es la fe. Trabajar para el Señor. ¿Qué es lo que te hace congregarte? ¿Qué es lo que te hace estar los días, hermano, en que nosotros nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? Usted no se reúna para oírme a mí. Usted reúnase, y yo también, para oír la palabra bendita del Señor. Aleluya. La fe te la ha dado Dios. Nos la ha dado Dios para que lo agrademos. Pero hoy la gente quiere agradar a los hombres. Perdone, hermano, pero yo conozco gente que hasta las patas le secan a otros hombres. Pero no crea que es una dimensión de amor, sino, como decimos en buen chapín, culebras que son. Porque eso no lo hacen con la mamá, no lo hacen con la abuelita, sino lo hacen con los hombres. Por eso Pablo se recordaba de esta gente. Tengo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestra obra, vuestro trabajo de fe. ¿Qué nos hace repartir tratados? ¿Qué nos hace buscar al amigo, al enemigo, hermano? ¿Qué nos hace buscarlo, hermano, y hablarle de Cristo? ¿Qué nos hace? Es la fe. Es la fe la que te conduce, es la que te trae. Hemos perdido fe. Si es necesario rogar a alguien, roguémoslo, para que oigan la palabra de Dios. Tú no puedes convertir a ninguno, ni yo tampoco. El único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Sí, y por eso es que hay gente, hermano, que se vive fijando en un montón de trivialidades que hay dentro de las congregaciones. Pero aquel que trabaja para el Señor, aquel que tiene fe, aquel que sabe en quién ha creído, hermano, sigue programando y pululando la palabra bendita del Señor y trabajando para Cristo. Trabajando para Cristo. Por eso Pablo dice, teniendo presente sin cesar, en todo momento, delante de nuestro Dios y Padre, ¿qué? Vuestra obra de fe. Pues por eso es que la gente ahora anda buscando hombres, anda buscando lugares, anda buscando pergaminos, anda buscando títulos. Nosotros fuimos llamados para glorificar el nombre del Señor, y usted puede decir, porque yo sé en quién he creído. Sí, y entonces vuestra obra
de fe, porque lo que necesitas para estar en el Evangelio es fe. Ay, es que a mí no me dan ningún privilegio de esa iglesia. Si tienes fe, tú vas a trabajar para el Señor. Pero lo que queremos es un nombramiento. Desde que usted está aquí, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? ¿Cuántos han ganado para Cristo? Ah, no, como yo ya soy pastor, mayor obligación tengo. Como soy anciano, como soy diácono, como soy diaconisa, se te olvidó que la obra que nos han encomendado es una obra de fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y ellos era encomiable porque esta gente creció en fe. ¿En qué estás creciendo? En la panza. Ya hay que abrirle un hoyo más al cincho. En el chisme. Crecieron en fe. Y entonces esta obra de fe, ¿sabes qué? Cuando tú creces en fe, cuando yo crezco en fe, ¿sabe qué hace la fe? La fe viene y entonces hace un trabajo que es movido por el amor. Aquí está. Vuestra obra de fe, trabajo de fe. ¿Por qué vamos a trabajar? Porque ya soy salvo y esta salvación tan grande me trae gozo, me trae alegría, me trae prestancia. Quiero que la gente conozca esta alegría que estoy viviendo, que se llama Jesucristo, y que también gocen, hermanos, de esta situación. Mire, y entonces ellos trabajaban porque se movía el amor, primero la fe. Y yo quiero que se lleve esto en su corazón y en su mente, y que cada vez se pregunte: ¿cuándo fue la última vez que usted ganó un alma para Cristo? Enséñale, aunque sea, que a la iglesia se viene a dormir. Vieras, cuando ese señor predica, qué sueño da. Hemos perdido nosotros, hermano, esa esencia. Por eso es que hoy la iglesia anda buscando hombres que lo motiven. El evangelio no es ninguna motivación, el evangelio es una vida. Porque lo dicen los de Tesalónica. Acá, vuestra obra de fe. Cuando tú tienes fe, trabajas para el Señor, trabajas para Cristo. Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor. Mire, entonces este trabajo que se hace tiene que ser movido por el amor, porque si no se mueve el amor en nosotros, vamos a querer recompensa, pero usted y yo sabemos en quién hemos creído. Para que yo viniera al evangelio, hubo gente que se interesó en mí, que me iba a buscar, que me iba a traer, que me iba a dejar. Gente que estuvo cerca de mí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo usted no tiene un discípulo para llevarlo y para traerlo? Ni la mujer quiere venir con usted. Doy gracias a Dios porque me alcanzó una avalancha. En esa avalancha me metió el Señor.
de gente con un amor muy especial al Señor. Y Dios me metió ahí y yo los vi y me enseñaron. Y se me pegó algo de aquellos hombres, hermano. Cómo me da de tristeza ver hombres y mujeres de Dios que no le dan importancia al congregarse, vienen tarde. Por eso esta gente, hermano, vuestro trabajo de amor, la fe te va a hacer trabajar. Y si no tienes amor, te vas a fatigar, te vas a cansar. Vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza. Esto está hablando, hermano, de la constancia. Esa constancia, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, porque usted y yo sabemos en quién hemos creído. Y nos mueve. Tenemos actividades como esa cena evangelística y otras actividades que hay. ¿Para qué? Para que como miembros del cuerpo, hermano, si yo este brazo no lo estiro, si estas piernas no las utilizo, me voy a quedar enjutado. Porque deja de correr la sangre por aquellos miembros y entonces los miembros se atrofian. Dios es bueno y nos habla en la primera carta a los Corintios que nosotros somos miembros de un cuerpo maravilloso, y ese cuerpo maravilloso se llama el cuerpo de Cristo. Y Pablo está hablando aquí, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo te suplico, yo te ruego, Señor, que la alegría de tu evangelio se meta en lo profundo de nuestros corazones y que salgamos de aquí ávidos de decirle a la gente que Cristo vive, que tiene poder y que puede cambiar las circunstancias en que viven. Que se meta eso, hermano. Que no nos deje dormir el Señor. Que se meta eso en nosotros. Que este evangelio se vuelva vida. Vuestra obra de fe, obra, trabajo. ¿Por qué trabajaban? Tenían fe. Nosotros no ganamos adeptos para la liberación del espíritu, los ganamos para Cristo Jesús nuestro Señor. Vuestra obra de fe. Y entonces esta obra de fe, hermano, trabajaban. Este trabajo era movido por el amor. Si no te mueve el amor, te vas a cansar, te vas a fatigar, vas a pensar solo yo, solo yo, solo yo. Hablaba de Noé. ¿Qué impulsó a Noé a hablar 120 años? El amor que le tenía a Dios. Y entonces aquí Pablo está hablando precisamente en este trabajo de amor. Llénate del amor de Dios y vas a ser incansable. Siempre vas a estar pensando qué más podemos hacer para el Señor. Por ejemplo, hemos mandado a hacer estas mantas de la cena evangelística. Tenemos otra cena que es la cena del Señor. ¿Se le ha ocurrido a usted hacer una manta? Hay tantas cosas que se pueden hacer, que usted puede hacer. Cuando piensa en las mejoras de su trabajo, cuando piensa en las mejoras de su casa, pensemos en las mejoras de la casa del Señor. Y entonces dice acá, vuestro trabajo de amor. Cuando usted trabaja en esta dimensión de amor, si no, hasta la mujer le va a echar en cara que le da de comer, o la mujer va a salir con que gana más que usted. Tiene que haber amor.
para compartir todo esto, hermano. Tiene que haber amor en nosotros para congregarnos, para servirle al Señor. Y esto se estaba dando en Tesalónica. Por eso Pablo los encomiaba: y la firmeza de vuestra esperanza. Porque usted, aunque los hombres digan otra cosa, aunque vea tragedias dentro de la iglesia de Cristo, aunque vea pastores, aunque vea apóstoles, aunque vea gente que cae, usted tiene que saber en quién ha creído. Y usted y yo hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La firmeza de vuestra esperanza, la constancia. La constancia. ¿Es constante usted? ¿Es constante? En el Evangelio hay que ser constante. No ahora vengo, ahora no vengo. ¿Por qué? Por eso estamos así. Porque llevamos una vida disoluta y desordenada. Y al venir al Evangelio, Dios quiere manejar tu vida y la mía. Y enseñarnos a través del Espíritu. Por eso ahora Pablo dice: y la constancia o la firmeza de vuestra esperanza, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Los servidores, ustedes sirven a Cristo. Ustedes sirven a Cristo. Ustedes se han comprometido con Cristo. Si tiene muchos compromisos, renuncie. Dígale: Señor, yo no puedo, soy una persona demasiado social. Está bien. Porque nuestro compromiso es con el Señor. Estos no tenían. ¿Qué era el impacto que había ocurrido en ellos? Un impacto espiritual. Se sentían felices. Eran perseguidos, pero se sentían felices. Entonces dice que esta gente, mire, miraba más allá de las cosas presentes. Más allá de las cosas presentes. Por eso la constancia, la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miraban mucho más allá de lo presente. Ese es el Evangelio. Mirar más allá de lo presente. Y entonces note, por eso en el versículo 4 dice: sabiendo, hermanos amados de Dios. Es que cuando yo leo ese versículo 4, mire, está hablando de su elección. Para que usted esté en el Evangelio y yo, nos eligieron. Vino la orden desde allá arriba para elegirlo a usted y elegirme a mí. Hoy más que nunca entiendo, estoy bien sabido que no fui yo el que me metí al Evangelio, sino de allá arriba dieron la orden que me iban a cambiar la vida, y la sigue cambiando el Señor. Él tuvo misericordia de mi vida. Por eso su elección de nosotros, porque a los que conoció, a estos dice que predestinó, los eligió. ¿A qué los predestinó? ¿A qué los eligió? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces, por eso, esa elección de la cual está hablando, por eso Pablo en el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabra. Porque hay picos de oro, hermano, que hasta llorar lo hacen a uno con la palabra. Pero cuando uno mira la vida que llevan, da lástima. Por eso usted va a encontrar cristianos que chupan, que fuman, que se drogan. Cristianos firmando autógrafos, usted. No, hombre. Se nos olvida
que nosotros estamos en el Evangelio por la misericordia de Dios. Que gracias a Dios por Cristo Jesús y el Espíritu Santo vino a rescatarnos, porque dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este Evangelio no vino a vosotros solo en palabra, solo en palabra. Hay quienes tienen mucha palabra, solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Por eso Pablo en una de sus cartas dijo: porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, de los judíos primeramente y de los griegos también. Mi felicidad es que ahora entiendo que Cristo me salvó, que Cristo me salvó. Por eso dice que nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Vaya, razonemos un poquito esto. Este Evangelio está cambiando su vida. ¿La está cambiando? Ese es el Evangelio. Un Evangelio que cambia tu vida. Un cambio de vida. Por eso hay religiones donde uno se mete, hermano, chupa y pide perdón, empata. Un cambio de vida. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino que ellos, hubo un cambio de vida en los de Tesalónica. Predicaban la palabra de Dios con valor. ¿Sabe qué ocurría cuando ellos predicaban la palabra de Dios? Eran perseguidos. Ahora hasta a la familia le tenemos miedo. Ay, es que ellos son de otra religión, a saber qué van a decir. Y la predicaban con denuedo. ¿Qué es el denuedo? Con un gozo, con una alegría, hermano. Qué triste es llevar una religión. Qué triste. Por eso esta gente, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino que hubo un cambio de vida y predicaban la palabra de Dios con valor y con denuedo, porque predicar la palabra de Dios en ese tiempo era persecución la que tenían. Pero ellos sabían en quién habían creído. Por eso Pablo, cuando estaba detenido allá en la cárcel de Filipo, hermano, que era azotado, que tenía escasez, que tenía necesidad de muchas cosas, como se suele haber en la cárcel, Pablo hablaba y decía: estoy contento, estoy feliz, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido la vida. He aprendido a ser feliz cuando tengo y cuando no tengo. Entonces, hermano, las cosas no son la felicidad, sí, correcto. La felicidad se llama Cristo. Porque cuando no está Cristo nos volvemos egoístas con las cosas. Esto es mío y no me lo tocan. Y las cosas hoy están y mañana no están. ¿Y qué vamos a sacar de este mundo? ¿Qué se va a llevar usted? ¿Qué me voy a llevar yo? No nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces esta gente, hermano, miramos acá que hubo un cambio de vida en ellos, porque predicaban la palabra de Dios con valor y con denuedo. Mire. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabra,
en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Mire, daban testimonio con su vida de un cambio, porque este cambio, mire, si usted cambió, ponga una escuela y que todos los que quieran cambiar vayan con usted, y entonces usted le va a decir paso 1, paso 2, paso 3, aquí está su título. Pero el único que ha podido cambiar nuestras vidas se llama Jesucristo, la palabra bendita del Señor. Si la palabra no nos cambia, la palabra es poder, la palabra tiene que cambiar nuestras vidas. Aquí venimos, hermano, lo peor del mundo, pero eso no significa que nosotros sigamos así. La palabra tiene que empezar a dar resultado y a cambiar nuestra vida. Por eso acá dice, porque nosotros demostramos, como saben qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El testimonio no era la Biblia, porque hoy decimos, ese que vaya es cristiano, ¿por qué? Lleva Biblia. Usted no sabe si se la robó y a venderla va. Y ahora con eso que en el celular tienen la Biblia, ¿va usted? Solo la Biblia tiene en el celular, ahí no tiene memes, usted no tiene pornografía, no tiene mujeres desnudas, o de repente usted está desnudo ahí que se tomó una foto curiosa. Porque a eso nos están llevando, a eso nos están orillando. Por eso Pablo habla acá de cómo daban testimonio con su vida de ese cambio operado por Dios. Que lo admiren en su casa. Y después de los ogros que habíamos sido nosotros, hermano, yo no sé, aquí hay alguno que le pegó a su mujer, pero ahora se da testimonio de que Cristo está en nuestra vida, porque Cristo Jesús a través del Espíritu y por la palabra está operando un cambio en nosotros, que es lo que está hablando Pablo. Y entonces cuando se dieron cuenta de que Pablo, hermano, llevaba un evangelio no de palabra, sino con poder, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma, porque ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que transforma nuestras vidas, hermano amado.